Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo amanecen hoy domingo? Bueno, como es costumbre, yo amanezco hablando con Dios, nutriéndome de su alimento espiritual y por supuesto compartiéndolo con ustedes en este espacio, un café con Dios y la psicoterapia. Hoy estoy tomándome una infusión de manzanilla con perejil y limón que de hecho este tipo de bebidas nos ayudan a alivianar nuestro organismo, así que bienvenidos. Y ustedes, por supuesto, les invito a que también se tomen su té, su café, su bebida caliente mientras hablamos de la palabra de Dios. Así que nos disponemos a escuchar su mensaje. Y vamos a pedirle a Dios del universo, de nuestro universo, que descienda en espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, quiero agradecerte por este día, por esta mañana, Señor. Quiero darte las gracias por haberme escogido. Quiero pedirte humildemente que seas tú descendiendo en espíritu para que sigas invadiendo mis pensamientos, mis sentimientos, para ponerlos en práctica en conductas que te honren, Señor. Gracias, amado Rey. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Hoy le hemos titulado a esta charla Parte y comparte el pedazo de tu pan. Parte y comparte el pedazo de tu pan. Estuvimos casi una semana hablando de la historia de Tobías, ¿no? Y esta historia de Tobías nos enseña de la importancia que es amar desde el ser, no desde el hacer, primeramente. Y, y nos hablaba Dios del amor al prójimo, que es el segundo y más importante mandamiento, porque el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y hoy Dios nos quiere enseñar al compartir el pedazo de pan que sea que tengamos. Muchas veces esos panes no son tan sabrosos recién salidos del horno. Muchas veces esos panes ya están duros, secos, viejos. Pero Dios tiene un propósito cuando nos da ese tipo de pan. Porque a través del dolor, a través del sufrimiento, entramos a una vida de satisfacción, a la puerta de una tierra prometida, a la puerta de la famosa felicidad. Eso que tanto añoramos, eso que tanto queremos y por lo que tanto luchamos los seres humanos. Y entonces hoy Dios nos quiere hablar en su preciosa palabra. Y vamos a verlo inicialmente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 12, capítulo 8, versículos 2 y 3, y vamos al 14 y al 16. ¿Qué nos quiere decir Dios en su preciosa palabra? Antiguo Testamento, Deuteronomio 8, versículos 2, 3 y 14 al 16. Y dice así: Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Y aquí quiero detenerme un poco porque muchas veces los seres humanos creemos que cuando pasamos por alguna dificultad es un castigo inmerecido o en otras oportunidades merecido. Sin embargo, cuando Dios nos pasa por el desierto, Él lo hace con un propósito claro y es revelar tu carácter. Porque Dios
Nos puede ver que oramos, que somos dadivosos, alegres, como Job, ¿cierto? Como Tobit, el padre de Tobías. Pero cuando pasamos por un desierto, cuando pasamos por una debilidad, Dios revela tu verdadero carácter. No, yo soy un alma de Dios, todo es paz y amor, pero cuando pasamos por una prueba, revelamos el verdadero carácter. Por eso Dios, Él ya conociéndonos, necesita que nosotros seamos conscientes de nuestro carácter. ¿Cómo aflora cuando estamos en retos, cuando estamos pasando por un desierto? Porque ahí se ve el verdadero carácter. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte. ¿Para qué lo hizo nuestro Señor? Para enseñarte. Que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Nos alimentamos de qué? De cada palabra que sale de nuestra boca. ¡Ay, esta porquería! ¡Ay, maldita sea! Esto es lo peor. Esto es... Y Dios se queda observándonos para revelar nuestro verdadero carácter y para tener argumentos de decirnos, hey, debes trabajar esto, debes trabajar lo otro. Y Dios nos seguirá pasando por ese desierto los años que sean necesarios hasta que veamos nuestro carácter y trabajemos en él. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Las palabras tienen un poder incalculable. Por eso debemos frenar nuestra boca cuando estemos airados, cuando estemos ofendidos, cuando estemos dolidos. Entrar en nosotros mismos, pedirle a Dios su sabiduría, pedirle a Dios su orientación, y así como Tobías le dijo al ángel Rafael cuando iba a ir a buscar a Sara, su futura esposa, Dios, si tú quieres que ella sea mi esposa, córtame el camino, facilítame las cosas. Y eso es lo que debemos pedirle a Dios cuando estamos pasando una dificultad, cual sea. Facilítame el proceso, Señor, muéstrame por dónde cojo, por dónde tomo, qué debo hacer, qué debo decir, qué debo pensar. Versículo 14. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Él te iba dando agua. Conforme ibas transitando el desierto, Él te iba ayudando, te iba hidratando, te iba alimentando conforme ibas caminando, conforme ibas avanzando. Por eso Dios nos dice hoy, ojo, ojo con tu orgullo, ojo con tu orgullo. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor. Porque lo único que Dios está haciendo es enseñándote a moldear tu carácter, a tener un carácter firme. Porque has sido alimentado por Dios, orientado por Dios. No quiere decir que no tengamos que pasar desiertos. Todos los seres humanos pasamos por retos y dificultades en diferentes áreas y ámbitos en nuestra vida.
Pero Dios lo que quiere es aflorar tu carácter para mostrarte en qué debes trabajar. Y si avanzamos en eso, Dios nos dará agua de la roca. En un desierto no hay agua. Es escasa, es exclusiva. Y Dios hará brotar agua de la roca conforme avances. Conforme no permitas orgullo en tu corazón en esos momentos de dificultad. Y de hecho erramos cuando pasamos por esas pruebas, que a veces creemos que Dios no está con nosotros, pero Dios solo nos está poniendo a prueba porque nos quiere enseñar. Cuando pasamos por un desierto, es la prueba en la que Dios nos lleva a mejorar, a avanzar, a crecer, a enseñarnos a tener carácter, a ser sabios, a creer en Él. Porque Él dice que tu orgullo no te haga olvidar al Señor tu Dios. ¿Qué tanto amas a Dios? Yo amo a Dios si me da. Si no me da, pues voy a dudar si creo o no en Él. Yo amo a mi familia, yo amo a mi pareja, yo amo a mis amigos, pero si no están para mí, entonces yo no voy a estar para ellos. Ojo, porque Dios está probando el carácter. ¿Qué tanto amas a Dios en las dificultades, en las pruebas, en los retos? Si pasamos el desierto, Dios nos tiene un banquete. Oh. Vamos a ver en Juan, capítulo 6, versículo 51 al 58. Y dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. ¿Eterna en dónde? En ustedes. Plenitud. No tendrán plenitud. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. ¿Por qué no resucitarlo el día primero? ¿Por qué no resucitar al día final? Cuando pasemos la prueba del desierto, ahí nos rescatará. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si sabemos que Dios es poderoso, ¿ustedes se imaginan Dios en nosotros? Hay algo que yo siempre he mencionado, y es que una persona que domine el mundo es poderosa, pero una persona que se domine a sí mismo, a sí misma o a sí mismo, es invencible. ¿Ustedes se imaginan a Dios en nosotros? Haríamos maravillas, milagros. Seríamos ángeles del cielo en la tierra. ¿Ya lo eres? Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirán para siempre. Palabra del Señor. Hay algo hermoso que vi en Primera de Corintios que quiero compartir con ustedes.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Palabra del Señor. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Humildad, servicio. Tantas cosas hermosas que nos enseñó Dios. Es increíble ver Jesús cómo existió 33 años y solo 3 años evangelizó. 30 años duró entrenándose. 30 años duró fortaleciendo su carácter y pasando por desiertos. Para que en 3 años diera el pan, diera el conocimiento reducido y morir, y nacer, y resucitar el día final. ¿Por qué no el día primero? Porque hay misiones que se requieren para evolucionar, para crecer en pensamiento y en sabiduría. Una cosa es ser maestro y otra cosa es ser líder. Y Jesús tuvo las dos. Tenía un conocimiento incalculable desde la inteligencia, pero su contacto con Dios le daba sabiduría. Y terminó siendo el mejor líder influyente del mundo. Cuando tengo entrenamientos con líderes, amo cuando me dicen, enséñame a mandarlos. Qué grave error. Porque el liderazgo no es mandar. Si no hay un ejemplo, no hay guía, no hay orientación. Fijémonos que Dios en Deuteronomio nos habla de que Él nos guía en el desierto. ¿Qué hizo Jesús? Si no fue orientarnos desde su ejemplo. Él no tuvo una entrada triunfal como entraría el presidente de la República. Él entró en un burro. Y no porque no tuviera. No porque no le pudiera decir al Dios del oro y la plata que le diera su posición. Porque él sabía quién era. Él se lo dijo a Pilatos. Yo soy el rey, pero este no es mi reino. Su reino no está acá. Y muchas veces vivimos desde la sabiduría terrenal, del que dirán, de la marquilla, del que me vean hacer y deshacer. Y Dios hoy nos dice, parte y comparte el pedazo de tu pan. ¿De qué pan te estás alimentando todos los días? No siempre es el pan que sale del horno, con especias y sabroso. No siempre. A veces ese pan lleva mucho tiempo añejado. A veces ese pan es como el cal, duro. Pero cuando compartes, así sea ese pan duro, Dios mira tu carácter. Para luego no tener un pan duro, sino tener un
¿Qué te he merecido? Les voy a contar algo. Esta semana estaba muy limitada financieramente. Y el dinero que tenía en reserva, Dios me dijo, parte y comparte. Y le dije a Dios, no, porque es mi sustento de la semana. Y Dios se quedó en silencio observándome. Y le dije a Dios, bueno, y puso en mi corazón y puso la imagen de la persona a quien yo debía bendecir. Y le transferí a esa persona. Y seguido a la transferencia, me trajo la imagen de otra persona. Y yo le dije a Dios, bueno, y transferí a esa persona. Y luego me puso la imagen de otra persona. Y le dije a Dios en la tercera persona de 4, Dios, ¿y yo? ¿Y yo con qué me quedo? Y me puso la última persona en la mente. Y le dije a Dios, no voy a discutir contigo porque quieres que haga esto. Solo lo haré. Partiré mi pan y lo daré. Me quedé sin nada. Y le dije a Dios, tú me permites que parta mi pan, que lo parta y lo entregue. Y lo entregué. Y no pasaron 3 días. 3 días. Y Dios triplicó eso. Cuando vi mi cuenta, se había multiplicado el pan. Y solo lloré, agradeciendo a Dios por su enseñanza. Porque una cosa es tener inteligencia y acumular información, pero otra cosa es la sabiduría, que es ponerla en práctica. Cuesta. Cuesta. Pero dice Dios, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían. Hasta ese momento lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Había una instrucción de Dios, y aunque me costaba humanamente desde la carne, caí en cuenta que yo no puedo ni debo discutir los planes de Dios, sino hacerlo. Lo hice y mi corazón tuvo paz. Sabía que Dios iba a hacer algo que no comprendía. Pero 3 días después vino el banquete. Y vino el banquete porque partí el pan. Me partí en 2. Me partí en pedazos. Para no pensar en mí, como dice en 1 Corintios 10, sino para pensar en los demás.
Vamos a verlo en 1 Corintios 10, capítulo 23, como se los mencioné hace un momento. Ustedes dicen que se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y cuando yo le dije a Dios, me quedé sin nada. Dios me lo dio todo, multiplicado, triplicado. Y solo le doy gracias a Dios, porque a través de la práctica y de la realidad puedo distinguir que el Dios que yo sigo es innato, que el amor que tengo por Él es firme. Porque aunque nos permita pasar por desiertos, Él solo quiere revelar nuestro carácter. ¿Cómo distinguir la voluntad de Dios? Cuando tenemos paz en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y con lo que hacemos. Y entonces tenemos plena confianza y activamos la fe. Y entonces Dios dice, aprendiste. No se trata de solo predicar, se trata de a esa predicación aplicar, predicar y aplicar. Y entonces no solamente somos maestros, sino líderes, como Jesús. Y por eso hoy Dios nos invita, parte y comparte tu pedazo de pan. Es que no tengo. Sí tienes. Lo poco o mucho que tengas, compártelo. Sé sensible a la voz de Dios. Déjate moldear por Él. Porque si pasamos el desierto, Dios hará brotar agua de la roca más seca. Y entonces ya no tendrás un pedazo de pan, sino un banquete para compartir. Es que no tengo dinero. Es que no tengo nada en la alacena. Pero ¿qué tienes aquí? ¿De qué te has estado alimentando que también puedes compartir? Una palabra de aliento, un buen consejo, una idea. ¿Qué tanto alimentas a los demás? Más que en ti piensan los demás, dice el Señor en 1 Corintios 10, 27. Más que pensar en ti, piensan los demás. Porque cuando hacemos eso, Dios piensa en nosotros. Palabra del Señor. ¿Qué tanto se alimentan ustedes en estos espacios de Dios? ¿Qué tanto están compartiendo con los demás lo que aprenden? Nunca olvidaré las palabras que Dios me dijo en algún momento y es, no me dejes entre el bolsillo. Compárteme, porque yo soy el pan. Y me bebo sus palabras, y me bebo sus consejos, y me bebo su orientación, y me bebo sus enseñanzas todos los días. ¿Qué estás haciendo para multiplicar tu pan? ¿Qué estás haciendo para alimentar a muchos con hambre?
Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este mensaje, Señor. Gracias porque hoy tú me has enseñado que aunque tenga un calado, Señor, debo compartirlo si es tu voluntad. Porque debo pensar en los demás, para que tú pienses en mí, para que reveles mi carácter y me moldees, para llegar a ser como tú, perfecta como tú. Gracias porque tienes tus ojos sobre mí y como buen padre me pasas por el desierto para enseñarme. Y quiero escucharte. Como buena hija, quiero obedecerte, aún sin comprender, pero creyendo que todo lo que haces es majestuoso. Gracias por bendecirme desde el conocimiento, desde la paz, desde el amor, desde la comprensión de las verdaderas riquezas, para compartirlo con todo aquel que tú traigas y me cruces en el camino. Gracias, amado Rey, por enseñarme que debo partir y compartir el pedazo de mi pan que tú me hayas dado. Te amo profundamente, dejo en tus manos mi vida y la vida de todos aquellos que creen que tú multiplicas el banquete cuando partimos el pan y lo compartimos con los demás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo me acuerdo mucho cuando todavía, mi mamá es una de las que dice, hay que echarle agua a la olla. O donde come uno, comen dos, comen tres, comen cuatro. Qué hermosas enseñanzas. Tías que parecen madres. Abuelas muy fraternas. Abuelos que nos enseñan que donde come uno, comen dos, comen tres, porque hay que compartir. Qué sabiduría la que tienen nuestros abuelos, nuestros padres. Y qué hermosa enseñanza Dios hoy nos deja, que sea el pan que tengamos, debemos partirlo y compartirlo. Desde el amor, desde la paz, porque si pensamos en los demás, Dios pensará en nosotros y Él sí que sabe recompensar. Palabra del Señor. Los amo con todo mi corazón, que tengan un precioso domingo y a poner en práctica el compartir lo que sea que Dios nos dé a administrar, lo compartamos, lo partamos y compartamos con los demás. Que tengan un precioso domingo. Adiós.